¿Qué es un guión técnico? ¿Cómo se hace un guión técnico de documental y de un cortometraje y de un videoclip? Pues de todo eso vamos a hablar hoy. ¡Empezamos! El guión técnico es una guía o guión que realiza el director o realizador de una obra audiovisual. En otras palabras, es una lista de las imágenes y sonidos que se necesitan para realizar un vídeo o una película. A diferencia del guión literario, que lo escribe el guionista y tiene un formato más o menos universal, el guión técnico puede adoptar formas muy diferentes. Además, es muy difícil conseguir ejemplos de guión técnico porque es un documento más privado que el guión literario, y hay directores que solo lo comparten con los colaboradores y departamentos que necesitan consultarlo. En este vídeo vamos a ver varios tipos de guión técnico que te servirán para hacer cortometrajes, videoclips o vídeos profesionales para publicidad y televisión. Y en cuanto a cine, vamos a ver ejemplos de guión técnico de Martin Scorsese, Alfred Hitchcock o Bong Joon-ho, el director de Parásitos. Además, aprenderás en qué consiste una planta de cámara, que es otra herramienta muy útil que funciona como complemento al guión técnico junto al storyboard. Así que os recomiendo quedaros hasta el final porque el vídeo de hoy viene cargado de información y creo que os puede ser muy útil. Este guión técnico se utiliza sobre todo en el género documental o en vídeos de tipo corporativo que tengan entrevistas, una voz en off o una locución, como por ejemplo los publireportajes o vídeos institucionales. Es decir, en trabajos en los que no hay actores o no hay que hacer una puesta en escena complicada, como suele suceder cuando vamos a rodar ficción. Estas dos columnas se pueden organizar por bloques temáticos o también dividiéndolo por escenas o por planos, como nos resulte más útil en cada proyecto. Para rellenar este guión técnico, simplemente en la columna de la imagen describiremos los planos o imágenes que se van a ir viendo en pantalla, y también indicaremos si se verá algún título o algún grafismo, como cuando ponemos un faldón con el nombre y el cargo de una persona. Al otro lado, a la misma altura de la otra columna, indicaremos lo que dirá la locución, si la hay, y también posibles músicas o efectos de sonido. Adicionalmente, se puede incluir también una tercera columna con la duración aproximada de cada bloque para ir haciendo la suma de esas partes y calcular la duración total. En definitiva, que en dos columnas vamos a ir describiendo todo aquello que vamos a ver y a oír y ya está. No tiene mucha más complicación. Ahora vamos a ver distintas formas de hacer un guión técnico para cine. Doy por hecho que ya conocen los tipos de plano y ángulos de cámara. Si no es así, os dejo aquí abajo en la descripción dos vídeos que ya hice sobre eso. Vale, vamos al caso práctico. Si vamos a hacer un guión técnico, básicamente tenemos que leer el guión literario y traducirlo en imágenes. Por ejemplo, podemos imprimir el guión literario y hacerlo a mano o directamente en el ordenador. Y lo que haremos será ir imaginando cómo se verá esa historia contada en imágenes y tomando notas escena a escena. Además de los tamaños y ángulos de cada plano, podemos también incluir ideas que se nos ocurran sobre el tipo de iluminación, posibles sonidos, indicaciones técnicas como cámara lenta, etc. E incluso podemos hacer pequeños bocetos de storyboard si lo vemos necesario. Luego eso lo pasaremos a limpio, haciendo una lista con los planos numerados y separados por los encabezados de cada escena. Si hacemos simplemente una lista de los tamaños de plano y de los ángulos, ya tendríamos un guión técnico básico para empezar a aprender. Mi primer corto, por ejemplo, lo hice con un guión técnico así y no necesité más, porque lo que me propuse fue hacer un ejercicio y practicar con la cámara para ver si esos planos que había pensado luego montaban bien. Pero a mí personalmente este tipo de guión técnico me resulta poco práctico si voy a trabajar con muchas personas y varios departamentos, porque con esa información tan breve es difícil que todo el equipo tenga claro lo que hay que hacer. No es un guión técnico muy visual y no te permite saber cuáles son las necesidades reales de cada plano. Así que yo lo que hago, si se trata de un rodaje de ficción y tengo tiempo de prepararlo, es usar una página en formato apaisado, en horizontal, y hacer una tabla con varias columnas. Estas columnas van a incluir como mínimo número de escena, número de plano y descripción del plano con el tamaño y el ángulo, movimientos de cámara, etc. En resumen, lo que vamos a ver en ese plano desde que empieza hasta que acaba. Y esto es importante, por ejemplo, para saber si un plano lo rodamos como un plano máster, es decir, un plano que cubre toda la escena entera de principio a fin para poder recurrir a él en cualquier momento del montaje. Pero sobre eso ya haré otro vídeo, no te digo nada y te lo digo todo. La columna de sonido en este caso podemos usarla de varias formas. Si es ficción y hay mucho diálogo, yo suelo poner desde tal, puntos suspensivos, hasta tal. Y no pongo el diálogo entero, sino qué parte del guión literario va a cubrir ese plano. Si por ejemplo es un videoclip y la canción tiene letra, podríamos poner la letra de la canción. El resto de las columnas pueden variar mucho en función de cada proyecto. Por ejemplo, podemos poner una columna de VFX o efectos visuales si hace falta añadir algo en postproducción, como por ejemplo algo que necesitemos integrar en una pantalla de televisión
composición o un croma. Si sabéis de cámara y ópticas, también podéis poner una columna con el tipo de óptica que os gustaría usar. Si no sabéis mucho de cámara, tampoco os preocupéis. Tengo amigos directores que no ponen nada de esto en sus guiones técnicos y hacen trabajos maravillosos. No todos los directores son iguales ni trabajan igual. También puede ser interesante tener una columna con los actores o los figurantes que intervienen en cada plano. Y por último, también suelo poner una columna de observaciones para aquellas cosas que considere que hay que tener en cuenta para el rodaje de ese plano concreto. Al final se trata de transmitir de la mejor forma posible al equipo la idea que tenemos en la cabeza. Por eso, otra variante de este guión técnico por columna sería incluir una columna para hacer un storyboard sencillo de cada plano. En este caso usaríamos menos filas en cada página para que se visualice mejor la historia. Y hablando de storyboard, también hay directores que hacen el guión técnico directamente en forma de storyboard e incluyen ahí las anotaciones técnicas de ese plano concreto en lugar de hacerlo por columnas como hago yo. Así trabaja habitualmente, por ejemplo, Bong Joon-ho, que además ha publicado el storyboard de la película Parásitos en un libro que podéis comprar en versión digital o física. Os dejo aquí abajo el enlace. Aquí podéis ver también un ejemplo de storyboard dibujado por George Lucas para la primera película de Star Wars, el episodio 4. En muchas ocasiones también puede que se encargue el storyboard a un dibujante profesional, como podéis ver en este ejemplo de la película Tesis, de Alejandro Amenábar. Hitchcock, por ejemplo, que fue uno de los directores que extendió el uso del storyboard, trabajó en varias películas con Saul Bass, que es uno de los diseñadores gráficos más importantes del siglo XX, que además hizo muchos de los títulos de crédito de las películas de Hitchcock. Pero no me enrollo más, que en la web de aprendercine.com tenéis varios artículos sobre todo esto. Ahora vamos a ver en qué consiste una planta de cámara. La planta de cámara es un documento que nos permite ver desde una posición cenital desde arriba cómo es el espacio donde vamos a rodar. Es más o menos como el plano de una casa, así que obviamente lo ideal es hacer la planta de cámara cuando ya sepamos cómo es la localización donde vamos a rodar. En ella indicaremos las distintas posiciones de la cámara en cada escena, también podemos indicar cómo se van a mover los personajes y la cámara. Hacer una planta de cámara es muy útil, porque en el cine, salvo excepciones, cada plano se suele rodar con una sola cámara. Gracias a esta planta de cámara, el director puede tener una geografía espacial más clara y sabrá si está respetando el eje de acción y la continuidad de las miradas en cada momento. Es decir, evitará lo que se llama el salto de eje. A día de hoy hay muchas herramientas para hacer plantas de cámara, pero yo lo suelo hacer a mano. Y no soy un gran dibujante, pero tampoco hace falta serlo. Fijaos, por ejemplo, en esta planta de cámara y este storyboard de Martin Scorsese para la película Taxi Driver. Vamos, que la calidad de nuestra planta de cámara y storyboard es lo de menos, siempre que cumpla la función que debe, que es transmitir al equipo lo que tenemos en mente. De hecho, la planta de cámara también es fundamental para el director de fotografía y para el ayudante de dirección, porque deben decidir en qué orden se van a rodar los planos en función de la iluminación, y el director de fotografía suele hacer su propia planta con un esquema de las luces que tiene pensado utilizar en cada momento. Cada uno va descubriendo y desarrollando en la práctica su propia forma de trabajar y rodar. Yo mismo no uso siempre el mismo tipo de guión técnico, y en algunos proyectos en los que trabajo con un equipo reducido o directamente trabajo solo, llevo un guión técnico muy básico, y a veces ni eso. Pero todo esto depende mucho del estilo que queramos, porque no es lo mismo rodar con la cámara al hombro, que tienen más libertad de movimiento, que rodar con planos fijos o rodar continuamente planos que tienen movimientos de cámara muy sofisticados, como sucede por ejemplo en las películas de Wes Anderson, que obviamente hace una planificación previa del copón y usa storyboard. Aquí podéis ver, por ejemplo, un fragmento de guión técnico de Alfred Hitchcock de la película North by Northwest. Pero no os asustéis, que hay muy poca gente que lo haga con tanto detalle como Alfred Hitchcock. Vamos, que esto ya es como la Champions League de los guiones técnicos. Luego hay directores que se centran más en el trabajo con los actores y prefieren ensayar primero en el set de rodaje antes de decidir exactamente dónde van a poner la cámara, aunque ya tengan una idea previa, por supuesto. Como es obvio, cuanto mejor sepa el equipo previamente lo que queremos hacer, más cómodo estará, porque de lo contrario viven continuamente en la incertidumbre. Y si vamos a rodar una secuencia con un movimiento de cámara complicado, lo normal es que se haga guión técnico, planta y storyboard, porque el equipo puede que tenga que montar vías de traveling, o puede que el Steadicam tenga que preparar su equipo, haya que ensayar movimientos de actores, coordinar marcas de foco, y todo eso conlleva tiempo, y el tiempo en un rodaje es oro. Es decir, que por mucho que no cueste improvisar, hay situaciones en las que el guión técnico se hace imprescindible. Personalmente, para mí el guión técnico
es simplemente una guía. Al igual que el guión literario, puede sufrir cambios durante el proceso creativo si durante el rodaje aparece una idea mejor. Y a veces simplemente no se puede respetar porque vamos con retraso ese día, hay que rodar sí o sí para cumplir con el plan de rodaje y hay que prescindir de lo que habíamos pensado previamente y resolverlo de la mejor forma posible. Por eso se suele decir que el cine es el arte de la renuncia. Como dijo Tarkovsky, lo imprescindible es tener confianza en las soluciones que resulten de forma espontánea. Resumiendo, la única forma de aprender a hacer cine es a base de ensayo y error, con confianza y autocrítica. Así que mucho ánimo y a rodar.